Seguir hablando de ese proyecto de reforma a la salud que va a determinar muchísimas cosas de la vida de todas las familias colombianas. Nos acompaña a esta hora Paula Acosta, la presidenta de ASEMI, uno de los importantes gremios de las EPS en Colombia. Presidenta, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, buenos días, un saludo para todos. Según la ministra, las EPS no curan, sino que facturan. ¿Qué opinan ustedes? Pues mire, yo creo que esa frase que hace, pues puede ser muy pegajosa, pues realmente pues tiene por dentro muchos errores y muchos problemas. Uno, porque al igual que como se ha dado todo este debate, pues se simplifica la función de las EPS a una sola labor, que además no es la que hacen las EPS. Las que facturan son los prestadores, son las IPS, y parte de las labores administrativas que hacen las EPS es revisar y auditar esas facturas para que en efecto esos servicios se hayan prestado, para que esos servicios hayan sido oportunos y para que hayan sido pertinentes dependiendo de cuál es la condición y la necesidad de atención de cada una de las personas. Entonces, primero, aclarar que las EPS, más que facturar, lo que hacen es recibir facturas, auditar facturas y en algunos casos, cuando no son pertinentes los servicios, glosar esas facturas. Y que el proceso de curación es un proceso donde intervienen pues muchos actores del sistema de salud. Están, por supuesto, los prestadores, pero también está la industria farmacéutica, están las EPS que diseñan modelos de gestión de riesgo en salud para que todos nosotros podamos tener una vida un poco más sana, para que si tenemos alguna condición particular, esa condición sea lo menos grave y que podamos tener una vida con mayor bienestar. Doctora Paula, es que como no conocemos el documento, pues no sabemos muy bien qué es lo que dice, ¿no? La reforma a la salud, pero supongo que usted tiene un poco más de información de golpe que nosotros. ¿Cómo reemplazarían a las EPS en su labor administrativa? ¿Cómo sería? De los anuncios parciales que han dado a conocer y de las presentaciones de PowerPoint que se conocen, lo que hacen es distribuir las funciones. Entonces, hay unas funciones que harían, por ejemplo, unos centros de atención locales que aún no existen, en donde será, por ejemplo, el proceso de afiliación y una atención inicial a las personas. Habría una especie de empadronamiento en donde las personas tendrían que ir a registrarse para poder tener esos servicios. En otros casos se dice que son los hospitales públicos los que harían esa labor y le dirían a las personas a qué profesional o a qué institución pueden acudir para hacerse cualquier atención, un laboratorio médico o para ir a un especialista. Entonces, digamos que poco se van fraccionando. Hay muchas funciones, Vanessa, que simplemente no se ha dicho quiénes van a hacer. Las EPS también manejan todos los procesos de beneficios económicos de las personas que están en el régimen contributivo, cuando hay una incapacidad, cuando hay una licencia de embarazo. Todos esos procesos los hacen las EPS, eso aún no es claro quién lo va a hacer. ¿Quién, por ejemplo, maneja la cartera de las personas que cotizamos cuando las empresas se retrasan? Eso tampoco es claro. Y tampoco es claro, y este es un punto, digamos, que yo quisiera llamar la atención, cómo se hace toda la gestión de los medicamentos. Le pongo un ejemplo. En el 2020 se distribuyeron 123 millones de medicamentos entre todos los colombianos. Eso no aparece dentro de las presentaciones ni dentro de las entrevistas que han dado los diferentes voceros de la reforma, con lo cual no es claro para los usuarios y para los pacientes cómo sería, por ejemplo, ese proceso del cual depende la condición de salud de muchas personas. El exministro Luis Felipe Henao en su columna de hoy en El Tiempo dice que el primer y gran fundamental error del proyecto o de lo que conocemos como proyecto es que confunde a las EPS con meras intermediarias cuando son entidades que administran todo el sistema y por ello, dice él, reemplazarlas con una entidad pagadora generaría vacíos en la prestación del servicio y afectaría, ¿será cierto?, a personas con menos recursos. Completamente de acuerdo en esa afirmación del exministro Henao. Digamos que las EPS tienen un rol como de gestor dentro del sistema en donde se vinculan muchos procesos. Uno tiene que ver, por supuesto, con procesos administrativos. Siempre que hay una prestación de un servicio, pues tiene que haber un contrato, alguien tiene que auditar esa cuenta y alguien tiene que pagarla. Pero esa no es la parte más importante del día a día de las EPS. El día a día de las EPS tiene que ver con esa protección del derecho fundamental a la salud y con gestionar el riesgo de la población. Acá, el mejor negocio para este país y también, por supuesto, para los aseguradores es que la población sea sana y se mantenga sana.
Y por eso, a medida que ha ido evolucionando el sistema, probablemente en su principio no era tan así, nos hemos movido a tener cada vez más programas de promoción y prevención, clasificar, identificar muy bien cuáles son los riesgos de cada una de las personas, de los usuarios, de esos 34 millones de usuarios que están agremiados acá en ASEMI, para poder acompañarlos en su proceso y cuidar su salud, que es el mejor negocio social y es el mejor negocio para todo el sector salud. Doctora Costa, si las EPS son tan eficientes, ¿cómo pedirle a los ciudadanos que las defiendan cuando ellos se enfrentan en el día a día a que las cirugías se prorrogan por meses, a que no hay agenda de especialistas, a que no se otorgan los medicamentos? ¿De quién es entonces, si las EPS son eficientes, la responsabilidad de que esto ocurra en el día a día de los usuarios? Mire, yo creo que acá hay, digamos, como una respuesta en donde tenemos que ir a las causas de por qué pasan esas cosas. Obviamente las EPS tienen un rol y tienen un espacio muy grande para mejorar, para simplificar los trámites que tienen que tener los usuarios, para revisar cómo pueden ampliar esa red de prestadores, pero también hay unas limitantes dentro del país, y es que tenemos unos déficits muy importantes tanto en infraestructura para poder realizar esas operaciones o para poder realizar mamografías en las zonas que no son las principales capitales del país, pero también hay un déficit de personal y de talento de la salud muy importante. La queja más frecuente dentro del sistema de salud, la razón por la cual se tutela más a una EPS tiene que ver con la oportunidad, que es lo que usted está diciendo. ¿Por qué se demora la cita con el dermatólogo? ¿Por qué se demora la operación de cataratas? Porque realmente tenemos unas limitaciones importantes de esos profesionales de la salud y de la infraestructura que tenemos en diferentes regiones. Entonces creo que acá esta discusión sobre la reforma de la salud pues tiene que ser una oportunidad para que avancemos y evolucionemos el sistema de salud. Nadie va a decir que esto es perfecto, con seguridad acá hay muchas cosas por ajustar y por corregir, pero también es importante entender que parte importante de esto tiene que ver con otros factores que tenemos que empezar a corregir. Entonces, tenemos que buscar cómo podemos tener un talento humano mucho más suficiente, que tenga una formación continua, que tenga mejores condiciones laborales. Sobre el tema de medicamentos, durante el año pasado hemos visto unos problemas muy grandes de escasez de diferentes tipos de medicamentos, algunos muy básicos como el acetaminofén y otros, digamos, especializados en enfermedades huérfanas, en donde la labor de la autoridad sanitaria, del INVIMA, tiene que ser fundamental y tiene que permitir otros canales para que esa demanda se pueda suplir. Doctora Paula Costa, presidenta del gremio de las EPS, ¿cuándo fue la última vez que usted se reunió con la ministra Corcho? 19 de diciembre, Gustavo. 19 de diciembre. Sí, señor. Bueno, ¿qué más le puedo preguntar? Gracias, presidenta, muy amable. No, tal vez, Gustavo, una reflexión que quisiera compartir con ustedes es Adelante. Que en este tránsito de la reforma, pues es importante que no se estigmatice ni se sobresimplifique todo el problema a un solo actor, porque al final del día eso no va a generar mejores resultados para los usuarios y para los pacientes. Y como lo vemos desde ASEMI, por supuesto que las EPS tienen que evolucionar y generar mejores servicios y estamos en la disposición de hacerlo, pero creo que tendremos que repensar como país esta reforma, en vez de que sea de la consigna eliminar a alguien o en contra de alguien, en pro de los ciudadanos y en pro de los usuarios. Entonces, pues, perfecto. Acá esto apenas empieza. Apenas empieza. Presidenta, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para todos.